es necesario que nos sacudamos. Soy tu hermano evangelista Jerison Cabrera y estoy por aquí para hablarte de dos personajes bíblicos, Abraham y Jonás. ¿Por qué te quiero hablar de ellos? Porque estos dos personajes recibieron un llamado de parte de Dios, pero no accionaron bajo esa obediencia que Dios esperaba de ellos en el momento que los llamó. Por ejemplo, aunque Abraham es llamado el padre de la fe, vamos a ver que Abraham no obedeció de inmediato el llamado de Dios. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 12, versículo 1, que el escritor cita la siguiente palabra: pero Jehová le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Muchos consideran que en este texto no recibe Abraham el llamado de Dios, sino que el texto insinúa que antes de ese momento ya Dios había tratado con Abraham en Ur de los Caldeos y le había indicado lo que él tenía que hacer. Para ese momento el papá de Abraham, llamado Tare, aún seguía vivo. Vemos que Abraham no obedeció hasta que Tare, su padre, muere. Déjeme decirle que esta muerte fue lo que provocó en Abraham que él reflexionara de lo que Dios ya le había indicado. Ahí fue que Abraham obedeció el llamado. Tuvo Abraham que esperar que Tare muera para poder obedecer el llamado de Dios. Fíjese que así hay personas que hasta que Dios no le quita del medio lo que ellos tienen por primer lugar antes que Dios, no obedecen la voz de Dios. No tienes que esperar que Dios elimine, que quite, que desarraigue eso que está al frente de ti, que tú lo tienes tan presente antes que Dios, para que tú puedas obedecer a Dios. No tienes que esperar ese momento. Pero dice que en el caso de Jonás, Dios trató con Jonás y le dijo, ve a Nínive. Pero Jonás no quiso, todo lo contrario, se rebeló contra la voluntad de Dios, sabiendo lo que era correcto, y pagó su pasaje y se subió en un barco. ¿Tú sabes qué Dios tuvo que hacer? Estando Jonás cómodo ahí, durmiendo, mandar una gran tormenta porque él estaba muy cómodo en su descuido, y tuvo el Señor que permitió que lo lanzaran en el mar, que un pez los tragara y que lo vomitara en Nínive. Da pena que hay personas que Dios usa los elementos de la tierra, del mundo, no sé, y le provoca situaciones para que comprendan que no está bien desobedecer a Dios, y aún así se rebelan contra Dios. Aunque Dios lo lance al mar, aunque un pez se lo ha tragado, situaciones le ha pasado, aún no quieren obedecer el llamado de Dios. ¿Qué tú estás esperando para que obedezcas por completo la voz de Dios? No tienes que esperar el último momento. No puedes decir que hoy Dios no te ha dicho que este es el tiempo de obedecer su llamado, obedecer su palabra. Hoy Dios te dice, tienes que obedecer. Tienes que levantarte, tienes que sacudirte, tienes que levantar mano, tienes que levantar cabeza, porque Dios está tratando contigo. Que Dios te bendiga mucho y recuerda, tienes que sacudirte.